Atención, mi querida comunidad. Final Fantasy VII Rebirth finalmente escapa de las garras de la exclusividad y aterriza en PC. Pero aquí viene el verdadero desafío. ¿Está tu equipo listo para enfrentarse a esta bestia gráfica? Hoy te traemos todo lo que necesitas saber, desde sus impresionantes logros hasta los requisitos técnicos para disfrutar de esta joya en su máximo esplendor. Sin embargo, no todo ha sido celebración. A pesar de llevarse el premio a Mejor Banda Sonora en los Game Awards 2024, muchos fans quedaron desconcertados al ver cómo Rebirth no fue reconocido en otras categorías clave, especialmente como Mejor RPG. ¿Injusticia, favoritismo o simplemente buena competencia? Y esto no termina aquí. Este lanzamiento en PC podría ser el inicio del fin de las exclusividades temporales, poniendo en jaque la estrategia de PlayStation. ¿Cómo afectará esto a Square Enix y al futuro de los remakes? Vamos a analizarlo a fondo. Acompáñanos y descúbrelo ahora mismo. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El impacto y los reconocimientos de Final Fantasy VII Rebirth. Hablemos de lo que todos están comentando: el impacto y las nominaciones de Final Fantasy VII Rebirth en los Game Awards 2024. Este título no solo conquistó corazones desde su lanzamiento en PlayStation 5, sino que también logró 8 nominaciones en categorías clave, incluyendo Mejor Juego del Año, Square Enix, Mejor Dirección, Naoki Yamaguchi, Tetsuya Nomura, Square Enix, Mejor Narrativa, Square Enix, Mejor Interpretación, Brianna White, ganadores. Mejor Banda Sonora, Masashi Hamauzu, Mitsuto Suzuki y Nobuo Uematsu, ganadores. Mejor Diseño de Audio, Square Enix, y Mejor Juego de Rol, Square Enix. Pero aquí viene el giro. A pesar de ser un referente en el género RPG y una obra maestra técnica y narrativa, Final Fantasy VII Rebirth fue injustamente opacado en la premiación. Aunque ganó en las categorías de Mejor Interpretación y Mejor Banda Sonora, muchos consideran que merecía más reconocimiento. El caso más polémico fue su categoría a Mejor Juego del Año, donde compartió nominación con títulos esperados como Elden Ring Shadow of the Erdtree y Black Myth Wukong. Inclusive Silent Hill 2 debió ser reconocido por su increíble trabajo también. Pero inexplicablemente vimos a Astro Bot colarse en la lista. Si bien Astro Bot es una experiencia creativa e innovadora, realmente tenía el peso para competir con gigantes del calibre de Rebirth. Lo más absurdo es que aunque Rebirth no ganara, está claro que Astro Bot no debería haber quedado en primer lugar frente a propuestas tan robustas como Metaphor ReFantasio o las expansiones de Elden Ring. Todo esto plantea una duda inquietante. ¿Los Game Awards realmente valoran el mérito o hay otros factores en juego? Déjanos tu opinión. ¿Crees que Final Fantasy VII Rebirth fue injustamente tratado o que simplemente la competencia era demasiado fuerte? En cualquier caso, el impacto del juego en la industria y la comunidad es innegable, y su llegada a PC es una oportunidad para que jugadores experimenten esta obra maestra en su máximo esplendor. Bien, vamos a los datos técnicos. ¿Está tu PC preparado? Ahora bien, hablemos de lo técnico. Square Enix ha confirmado los requisitos mínimos y recomendados. Y déjame decirte que necesitarás un equipo decente para llevar a Midgar y el resto del mundo a la pantalla de tu PC. Requisitos mínimos. Si quieres correr el videojuego a una resolución de 1080p a 30 frames por segundo, necesitas un procesador AMD Ryzen 5 1400 o un Intel Core i3 8100. En cuanto a las gráficas, un AMD Radeon RX 6600 o una Nvidia GeForce RTX 2060. Cuanto a la memoria RAM, 16 GB y el almacenamiento, 155 GB, muy importante, SSD.
Para una configuración recomendada a 60 frames misma resolución, tenemos un AMD Ryzen 5 5600 o un Intel Core i7 8700. En cuanto a las gráficas, un AMD Radeon RX 6700 XT o una Nvidia GeForce RTX 2070. En cuanto a la memoria RAM, 16 GB y el almacenamiento, 155 GB SSD. Ahora, si lo que pretendes es jugarlo en buena calidad, pero nunca en la máxima configuración gráfica, te recomiendo que tengas una RTX 3060, Nvidia por supuesto, o una similar en caso de AMD. Muy importante también, el estudio nos informó que para correr en Max Settings necesitaríamos sobre una RTX 4080. Es más, te dejaré en pantalla exactamente lo que necesitas si eres un jugador exigente. Además, recordemos que la versión de PC vendrá con ventajas importantes: mayor fluidez, soporte para resoluciones ultra y, algo que no podemos ignorar, los mods. Los jugadores en PC saben cómo darle vida extra a sus juegos favoritos. Y por último, recuerda que podrás disfrutar del videojuego a contar del 23 de enero en Epic Games y Steam. Hoy les traigo datos curiosos. ¿Sabías que Final Fantasy VII ha sido uno de los títulos favoritos de los modders? Desde su lanzamiento original en 1997, desde mejoras gráficas hasta parodias creativas, la comunidad ha transformado el juego de formas sorprendentes. Sin embargo, con Rebirth en camino a PC, el director Naoki Yamaguchi ha hecho una petición poco común: que los modders no creen contenido ofensivo o inapropiado para preservar el respeto hacia la obra y sus personajes. Lo interesante es que esta no es la primera vez que Square Enix aborda el tema de los mods. En 2019, para el lanzamiento de Final Fantasy VIII Remastered, también enfatizaron su deseo de mantener la integridad artística del juego. Una clara señal de cómo los desarrolladores están al tanto de la influencia y creatividad de los jugadores en PC. ¿Qué opinas de esta petición? ¿Crees que los modders deberían limitarse a respetar la visión original de los desarrolladores o la creatividad debe ser libre? Déjanos tus comentarios. ¿También sabías que los Game Awards 2024 han generado una controversia mayor de lo esperado? No solo por las injusticias con Final Fantasy VII Rebirth, sino también por la reacción de otros desarrolladores. Un caso que llamó mucho la atención fue el de los creadores de Black Myth Wukong, quienes expresaron su molestia abiertamente tras no ganar el premio a Mejor Juego del Año. El estudio comentó que habían preparado su discurso de aceptación desde hace 2 años, mostrando una gran confianza en la calidad de su obra. Sin embargo, al no llevarse el galardón, señalaron que el proceso de premiación carece de consistencia y que algunos títulos son favorecidos injustamente. Esta reacción no solo resalta el descontento de Black Myth Wukong, sino que también refleja la frustración de muchos desarrolladores ante decisiones que parecen no siempre basarse en mérito. En caso de Rebirth, la nominación de títulos menos competitivos como Astro Bot refuerza esta percepción de desequilibrio. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que los Game Awards están perdiendo credibilidad o simplemente es imposible dejar satisfechos a todos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. El fin de las exclusividades y debate. Este lanzamiento también abre un debate importante. ¿Estamos presenciando el declive de las exclusividades temporales? La exclusividad de Final Fantasy VII Rebirth en PlayStation 5 fue una jugada clave para Sony, asegurando ventas y manteniendo a sus usuarios dentro de su ecosistema. Sin embargo, con la llegada del juego a PC, queda claro que Square Enix busca ampliar su base de jugadores y maximizar sus ventas, una estrategia que se está volviendo cada vez más común entre las grandes desarrolladoras. Esto nos deja con muchas preguntas sobre el futuro. ¿Veremos más juegos de Square Enix abandonar las exclusividades? Y lo más importante para los fans, ¿qué sucederá con la tercera parte del remake?
¿Se lanzará de forma simultánea en todas las plataformas o repetiremos esta historia de exclusividades temporales? La llegada de Rebirth a PC podría ser solo el inicio de una nueva era para Square Enix y otros estudios, donde el enfoque está en llegar al mayor público posible sin atarse a una sola consola. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las exclusividades son necesarias o deberían desaparecer por completo? Y hablando de la tercera entrega, si quieres estar al tanto de las últimas novedades y rumores sobre el cierre de esta trilogía, te recomiendo este vídeo que te dejo aquí arriba o en la descripción. No te lo pierdas. 私もそしておそらくここにいる多くの非課税の皆さんそしてですね配信を見ている皆さんきっとですね En conclusión, Final Fantasy VII Rebirth llega finalmente a PC y no es solo otro lanzamiento, es una nueva oportunidad para vivir una de las historias más épicas del gaming, con toda su grandeza visual y emocional. Este juego ha tocado los corazones de millones y ahora con la potencia de la plataforma PC podrá hacerlo como nunca antes. Admito que los Game Awards 2024 fue uno de los eventos más destacados en relación de los eventos realizados anteriormente en su trayectoria, al menos uno de los que más me ha gustado. Aunque no estoy del todo de acuerdo con algunos de los resultados, el nivel de espectáculo fue simplemente impresionante, desde la participación de celebridades hasta la presentación de una orquesta magistralmente preparada. Todo estuvo a la altura de un evento de primer nivel, pero aquí viene un mensaje importante que deseo transmitirles. Wow, oh my God. It is just so awesome to be here at the Game Awards with Laura Bailey, an absolute voice acting legend. OD. Please welcome an industry icon, Hideo Kojima. Este canal existe gracias a ustedes, a cada persona que comparte su tiempo viendo, comentando y construyendo esta comunidad conmigo. Así que si estás aquí significa que compartimos una pasión, un amor por los videojuegos que nos conecta a todos. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Es un gesto pequeño, pero para mí lo significa todo. No te cuesta nada y al activar la campanita te aseguras de no perderte el contenido que preparo con dedicación y cariño pensando en lo que más te importa. Ahora, si realmente quieres formar parte de algo más grande, de una comunidad que celebra los juegos y se apoya mutuamente, considera hacerte miembro del canal. Al unirte no solo apoyas mi trabajo, sino que también entras a un espacio exclusivo, donde podemos compartir más de cerca, conversar sobre nuestras sagas favoritas y disfrutar contenido especial que preparo solo para ustedes. Haz clic en la pestaña Unirse junto al botón de suscripción, donde te cuento con más detalle todo lo que significa ser miembro. Es una manera de apoyar este proyecto que construimos juntos, porque sí, esto es más que un canal, es un lugar donde vivimos nuestra pasión por el gaming. Y si todavía quieres más, te dejo un vídeo aquí arriba, en la descripción y en las pantallas finales, donde exploramos por qué los remakes están conquistando la industria y el impacto que han tenido en la evolución del gaming. Gracias por ser parte de esta historia, un abrazo fuerte. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.